Regresando acá entre nos, me encuentro con el doctor César Vázquez Muñiz. Él es aspirante a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad. Hoy, como les he mencionado, vamos a estar hablando con el ser humano, con el padre, hijo, pastor y puertorriqueño. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Geraldine, gracias a ti y saludos a todo tu público. Doctor, cuéntenos cómo fue esa crianza en San Sebastián con don César y doña Rosa bueno, los otros tres hermanos, ustedes eran cuatro, ¿verdad? Pues nosotros vivíamos en un barrio llamado Tablestilla. Allí fue que mi hermano nació, y después los últimos años los vivimos en una mueblería al lado del cementerio de San Sebastián. Así que por las noches yo no abría las ventanas ni ¿ok? Imagínense. Cuando tenía 6 años, pues papi, que era agrónomo y no encontraba trabajo en San Sebastián, se mudó para el área metropolitana, encontró trabajo en el departamento de agricultura, donde trabajó 30 y pico de años, y nosotros nos mudamos para el área metropolitana. Estando en el área metropolitana, mami se enfermó con tuberculosis, estuvo 1 año en el Ruiz Soler, y mi hermano y yo nos fuimos a Ponce a vivir en la calle Campeche, en Bélgica. Así que yo estudié 1er y 2º grado en la Abraham Lincoln, en Bélgica, allí pegadito al monumento de la abolición de la esclavitud. Eso influyó en mí a tal punto de que obviamente el equipo mío de baloncesto, el equipo mío de béisbol era el rojinegro, ¿verdad? Claro. Sí. Y después, ya cuando teníamos como 9 años, cuando yo tenía 9 años, nos mudamos de nuevo al área metropolitana. Empezamos a vivir en Country Club. Allí estudié de 3º a 6º en la escuela Ángel Ramos, una escuela que, por cierto, cerraron recientemente por todo este revolú, ¿verdad? Y en 6º grado cogí el examen de entrada a la Escuela Superior de la Universidad. Lo pasé, entré y de ahí me gradué de 4º año de escuela superior. Así que, como te puedes dar cuenta, pues nos movimos bastante. Sí, y usted tiene una anécdota que a muchos de sus compañeros le pregunto que comparta con uno, pero pues me gustaría que usted abundara más sobre el asunto. El 10 de diciembre del 1971, ¿qué fue lo que sucedió en su vida? Pues mira, Geraldine, ese día yo me encontré con Dios. Ese día hubo algo en mí que cambió. Importante, yo iba desde pequeño a la iglesia evangélica, pero una cosa es tú tener información sobre alguien y otra cosa es tú encontrarte con ese alguien. En aquel momento yo estaba estudiando ingeniería en el Colegio de Mayagüez, y la visión de mi vida cambió. De momento me di cuenta de que Dios era un ser real, de que cuando tú lo metías en tu vida cambiaba. Y cambió toda mi vida. O sea, importante, yo nunca pensé ser médico. No me gustaban los enfermos, las agujas, la sangre. Yo quería hacer otra cosa. Y ahí decidí estudiar medicina. Nunca pensé ser pastor. Mucho menos estar muy identificado con la religión. Una cosa era creer en Dios, otra cosa es las manifestaciones externas de la religión. Lo último que yo quería hacer en la vida era aleluya. Y terminé, pues, estando en un ministerio con un nombre incómodo como es las catacumbas, ¿verdad? Y lo otro es que nunca pensé estar metido en la política. Y todas esas cosas surgieron en su momento por ese evento inicial de uno encontrarse con Dios. Encontrarse con Dios no es encontrarse con una institución, ni con una idea, es con una persona. Y de momento tú te das cuenta de que no importa las cosas que tú alcances en la vida, lo más importante es ser hijo de Dios y tener una esperanza que va más allá de la muerte. Y eso pasó ese 10 de diciembre de 1971 a las 5 de la tarde en el sótano de la High de la Yupi. ¿Está casado
felizmente casado y tiene 4 hijos, igual que don César, dos varones, 2 hembras. ¿Cuántos nietos son? Son 7. Son 7 nietos. ¡Wow! Seis niñas y un varón. Imagínese usted. Eh, 6 niñas, mira, todas de almas tomadas. qué bueno por ella, porque en el siglo XXI yo creo que todos debemos, hembra y varón, tener ese carácter bien forjado desde jovencito y jovencita. Eh, ¿Son ellos su motivación para correr como político y su plataforma política? ¿Ellos han sido inspiración para que lo que usted predica como político sea base de lo que usted ha fomentado en su casa? La familia. Primero, la familia es la unidad básica del ser humano. No existimos como individuos. Todos somos el fruto de un hombre y de una mujer. Y cuando nacemos somos el ser más indefenso que existe. Para nosotros crecer y desarrollarnos necesitamos gente que nos cuide, que nos ame, que nos proteja. Así que para Proyecto Dignidad y para mí personalmente, la mayor riqueza es la familia. Si tú me preguntas, si usted tuviese que escoger entre ser médico y su esposa y su familia, pues sería plomero, electricista, otra cosa. Pero para mí mi mayor riqueza, lo que me permite enfrentar los momentos difíciles en la vida, es mi familia. De mi esposa salieron mis hijos, de mis hijos salieron mis nietos, porque eso es la vida. Así que en un momento dado yo me pregunté, si Puerto Rico sigue como va, ¿qué futuro van a tener mis hijos y mis nietos? Coger un avión e irse, como le está pasando a tantas familias en Puerto Rico. La verdad es que los puertorriqueños estamos con el corazón partido, por usar la frase de la famosa canción, porque gente que amamos entrañablemente ya no está con nosotros porque no tiene oportunidades en Puerto Rico. Increíblemente, tenemos jóvenes capacitados, bien educados, que son apreciados en todos los lugares del mundo, pero aquí no tienen oportunidad. Y me di cuenta de que no era porque Puerto Rico no tuviese los recursos, era porque habían sido mal utilizados. O sea, la historia de los últimos 30 años son de mala administración y de corrupción. Y si algo a mí me motiva para luchar para que Puerto Rico tenga un futuro con esperanza, es cuando yo llego a mi casa y salen corriendo mis nietos con la frase de Abu en sus labios, a abrazarme y a besarme. Oye, porque luchamos por la gente, no por las ideas. Y nada, cuando estoy cansado y a veces a uno le dan ganas de salir cogiendo, ¿verdad? En todas las circunstancias de la vida, ellos son inspiración, motivación y de mucho ánimo para seguir haciendo lo que estoy haciendo y aguantar las bofetas que me den y los insultos. Y pues, ¿qué uno va a hacer? Porque yo pienso que si yo no enfrento al enemigo en la calle, lo voy a tener que enfrentar dentro de mi casa. Y yo prefiero sufrir a que sufran ellos. De eso se trata el amor. Uno en la vida ama aquello por lo cual verdaderamente está dispuesto a sufrir. Lo otro son palabras. Y yo estoy dispuesto a sufrir por mi familia. Y por eso es que estoy metido en este revolú, lapachero que llamamos la política puertorriqueña. Pues vamos a hablar un poquito sobre la política puertorriqueña, de usted ser electo gobernador. ¿Cómo van a lucir esos primeros 100 días y qué asuntos tienen prioridad en su agenda? Bueno, lo primero es declarar servicios esenciales, salud, educación y seguridad. Eso implica redimensionar el gobierno, hacer un acto de reingeniería, mirar los recursos que el gobierno tiene, presupuestarios, los recursos de personal y ponerlos donde nosotros entendemos que hay una importancia fundamental. Cubriendo eso está el problema económico. Lo primero es hacer una evaluación de dónde estamos frente a todos los recursos económicos que han sido marcados para Puerto Rico, miles de millones de dólares. ¿Dónde estamos
¿Qué hay que cumplir? ¿Qué requisito hay que cumplir para que ese dinero se desembolse? Porque la realidad es que Puerto Rico necesita una inyección de dinero inmediata y ese dinero está ahí. Junto con eso miraría qué dinero hay en Hacienda que no esté identificado presupuestariamente. Y te voy a dar un ejemplo. Oye, yo quisiera que de los 2.200 millones de dólares que fueron marcados para Puerto Rico, que se anunciaron el 14 de mayo, esos 435 millones de dólares que son discrecionales, que no se ha usado un centavo, estuviesen disponibles para nosotros el 2 de enero. Así que empezaría por ahí. Cosas puntuales como, ¿qué vamos a hacer para aumentar el número de agentes policíacos? Geraldine, en un momento dado, Puerto Rico tenía 21,000 policías. Al día de hoy son cerca de 9,000 y hay 2,000 que no están trabajando. Pues ¿sabes qué? Esa gente ponen su vida en la raya todos los días. A esa gente hay que pagarles más, hay que darles mejor equipo, hay que darles mejores herramientas ¿verdad? herramientas para que puedan hacer su trabajo dignamente. Ambiente de trabajo para que puedan dignamente hacer su trabajo. Pues eso no se resuelve de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer. Podemos aumentar el número de los asistentes a las academias y lo otro, podemos atraer policías retirados bajo ciertas circunstancias que nos ayuden a aumentar el número de efectivos, gente que tiene experiencia, que saben cómo se hacen las cosas y que pudieran volver si se le ofrece una compensación digna. Así que eso es para que tengan una idea, ¿verdad? En seguridad, Claro. en educación, lo primero que yo haría sería hacer una auditoría forense de la utilización de los fondos del Departamento de Educación. No puede ser que tengamos 4,000 millones de dólares para educación y los maestros no tengan un sueldo digno, no tengan materiales, hayan niños de educación especial que no reciben las terapias que necesitan. Oye, y lo otro que tenemos que hacer es repensar cómo vamos a establecer las clases presenciales. Eso implica tener grupos más pequeños, no más de 14. Por lo tanto, vamos a necesitar más maestros, más salones y probablemente tengamos que abrir todo el montón, 500 y pico de escuelas que se cerraron. ¿Y sabes qué? Para eso hay dinero. Para eso hay Eso es, dinero, ¿verdad? sí. Para eso hay Dinero dinero. dinero que se devuelve en muchos casos que las personas desconocen, que le entregan dinero que están disponibles, pero por falta de propuesta o por falta de voluntad, ese dinero se devuelve a los Estados Unidos, que es de nosotros y que podemos utilizarlo para esos asuntos que precisamente usted está hablando. Eso es así, o sea, imagínate, 1,000 millones de dólares que se pierden de fondos para servicios de salud pública, o sea, fondos para el plan vital, lo que llamamos la reforma. ¿Cómo es posible si en este momento hay sobre 200,000 personas o familias que se quedaron sin empleo y por lo tanto se quedaron sin plan de salud, están desprovistos? Pues mira, ese dinero se pudo haber utilizado para eso y para otras cosas que yo como médico sé que Puerto Rico necesita. Importante, Geraldine, todo esto hay que hacerlo bajo el marco de la pandemia por el COVID-19. Y en esa área, yo como médico tengo un expertise particular y puedo tomar decisiones directas sin depender necesariamente de que sea un asesor el que tome la decisión. Le Y a pregunto, mí, le pregunto, y disculpe sí, que lo interrumpa, ¿usted entiende que la pandemia se ha manejado de una manera adecuada? no. La contestación corta es No. no, No, no. y La posiblemente contestación, necesitaríamos un programa completo para abarcar sí, todas pero esas cosas, pero me imagino que está en su agenda de trabajo de ser electo. definitivamente. Hay unas cosas que las ideas son sencillas, el problema es ejecutarlas. Nosotros necesitamos un sistema de información que sea fidedigno y actualizado. Cuando tú miras los informes que salen todos los días en el periódico o en las redes sociales, se habla de resultados de finales de agosto. Estamos a final
de septiembre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Necesitamos un sistema de información fidedigno y actualizado. Necesitamos un rastreo de contactos de contagiados que dijeron que lo iban a implementar en abril o mayo. Bien, gracias. Sí, en este momento hay un sistema de rastreo, está funcionando a nivel de los municipios. A eso hay que darle énfasis y tenemos que meterle dinero. Y porque con ese sistema de rastreo, entonces nosotros podemos identificar dónde es que están los focos importantes de contagio y ahí tomar medidas puntuales, no medidas que afecten a todo Puerto Rico, porque si la gente no trabaja, ¿cómo vive? ¿Cómo paga sus necesidades? Y dentro de todo esto, vuelvo y repito, es importante que los niños puedan volver a la escuela. Oye, hay miles de mujeres solas criando niños que no pueden ir a trabajar porque tienen 2 y 3 muchachos en la casa a las que hay que darle clases. Tenemos policías. O peor aún, tenemos niños solos en las casas porque la jefa de familia o el jefe de familia tiene que salir a buscar la comida para que puedan subsistir y tienen que dejar a esos muchachos solos. Eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Y como eso, si nosotros no hacemos algo, eso no solamente le pasa, imagínate las enfermeras que tienen que escoger entre su familia y su profesión, los policías que tienen que escoger entre su familia y su profesión, porque cuando salen a la calle se corren un riesgo, no reciben los equipos apropiados, y esto implica que Puerto Rico está pasando por una circunstancia que nos afecta a todos. Tenemos un problema de violencia, pero también tenemos un problema de un miedo generalizado. Que se está manifestando en actitud hostil, que se está manifestando en depresión. Oye, créeme, mis pacientes en el área tanto de Bayamón como de Humacao me lo dicen. O sea, si tú les preguntas qué es lo más que los afecta la soledad, el no poder salir, el que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos estén lejos y no poderlos abrazar. Y eso no se ha manejado bien en Puerto Rico. Aquí lo que se ha hecho es meterle miedo a todo el mundo. Y lo otro, por otro lado, los que violan las precauciones que se comunican, que son riesgo de contagio para los demás, lo están haciendo impunemente porque no reciben ningún tipo de efecto, ¿verdad?, de consecuencia por lo que están haciendo. Dentro de eso implica también mirar los que vienen de lugares de alto contagio, como lo son la Florida, a través del aeropuerto internacional. El manejo de eso ha sido errático, por poner una palabra neutral. Sí. Y de la manera que se comportan acá en Puerto Rico. Cambiando un poquito de tema, nosotros mencionamos previamente el concepto de familia. La realidad es que en el siglo XX, cuando usted se estaba criando y yo también, el concepto de familia ha variado muchísimo a lo que es el siglo XXI. Y se ha derogado el 1 de junio el nuevo Código Civil con 180 días para ser enmendado de alguna manera, que lo firmó la gobernadora en dicho día. ¿Alguna opinión al respecto a ese nuevo Código Civil y sus enmiendas? Geraldine, importante, familia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es las proporciones. Familia, primero que no es una definición mía, esto es una definición sociológica. Familia son los que están relacionados por sangre. Una madre con un hijo sola son familia. Un tío con un sobrino son familia. Una abuela con un nieto son familia. La familia nuclear, papá, mamá, niños. Esa era la familia más común en Puerto Rico. Todavía es bastante común, pero hay otros arreglos familiares importantes. Así que los que están relacionados por matrimonio y los que están relacionados por adopción. Esas son las definiciones sociológicas no religiosas de familia. Eso no ha cambiado. ¿Ok? Hay convivencias. Gente que convive sin ninguno de estos
lazos, eso pues es otra realidad sociológica nuestra con la que también tenemos que trabajar. Importante, no importa bajo qué arreglo usted conviva, todos tenemos los mismos derechos, debemos ser iguales ante la ley y necesitamos y merecemos la misma protección. Que estemos claros con eso. El Código Civil tiene cosas que a mí me preocupan. Es interesante, para ponerlo en contexto, se le da derecho a los animales, Sí. pero no se establece ninguna limitación para el aborto. Y tampoco se elimina la prohibición de la eutanasia. Y en nuestro sistema de cosas lo que no está prohibido es lícito. ¿Ok? En nuestro sistema legal, hay una cosa que se conoce como el principio de legalidad. Las conductas prohibidas tienen que estar claramente definidas. Y también tiene que estar definido su castigo. Si no está definido su castigo y se considera delito menos grave, ya hay una definición para eso. Si se considera delito grave, ya hay una definición para eso. Pero la conducta tiene que estar bien definida. Eso significa que si no prohibimos la eutanasia, se permite. Tú no puedes matar a un animal, pero puedes matar a un ser humano por compasión, ¿verdad? Por así decirlo. En Puerto Rico, por ejemplo, una nena de 12 años que no puede consentir a tener relaciones sexuales, sí puede ir a una clínica de aborto a abortar. Y la lleva el que la embarazó. Y adivina que embarazar a una nena de 12 años es violación técnica. Así que el aborto en nenas de 12 años, sin que papá y mamá lo sepan, literalmente están escondiendo a un violador. Ya eso se declaró constitucional por el Tribunal Supremo en una decisión de 1992, Casey versus Planned Parenthood. Pero aquí se aplica Roe versus Wade, pero no se aplica ninguna de las otras limitaciones que el Tribunal Supremo ha establecido. Un niño puede nacer vivo producto de un aborto fallido, el médico lo puede matar o lo puede dejar morir, y eso es legal. Y así por el estilo, hay otras cosas que nos preocupan ¿verdad? Del Código Civil. Del Código Civil enmendado del 1 de junio. Del Código Civil que atenderíamos, ¿verdad? Cuando nos toque. Importante. Enmendar el Código Civil implica la anuencia de las cámaras legislativas. No es un acto del Ejecutivo aislado. ¿Ok? Así que eso, pues, hay cosas que yo puedo resolver, ¿verdad? A través de órdenes ejecutivas. Hay otras cosas que se tienen que establecer por legislación. Pero yo voy a obedecer la ley. Yo voy a cumplir la ley. Aunque la ley no sea de mi agrado, a mí se me nombra para ejecutar lo que la ley establece. Y le pregunto le pregunto sobre esa ejecución, ¿independentista o estadista? Puertorriqueño. Hay un plebiscito que se avecina, pero usted entonces aplicaría la misma filosofía en este caso, que sea lo que dictamine el ciudadano, y usted iría entonces eso al Congreso, aunque el Congreso de repente no esté interesado en darnos ninguna de las dos en estos momentos, pero sin embargo, de haber esa pregunta es buena, Geraldine, esa pregunta es buena. Proyecto Dignidad cree en la autodeterminación como un derecho del pueblo de Puerto Rico. Vamos a comenzar por ahí. Nosotros trabajaríamos para crear un proceso que fuese, primero, democrático, donde todas las partes interesadas pudiesen participar en igualdad de condiciones. Este plebiscito fue el acto unilateral de la mayoría parlamentaria. Segundo, un proceso que fuese
que presentase fórmulas reales, no territoriales, donde el pueblo conozca cuáles son las consecuencias de cada una de esas fórmulas. A Puerto Rico no se le ha explicado qué implica votar por la estadidad, cuál es el proceso. Y tercero, un proceso que sea vinculante, donde el Congreso se comprometa a respetar la decisión del pueblo de Puerto Rico. Y ya nos dijeron por adelantado que para ellos ni pa' pool ni pa' banca este plebiscito. Así que yo, desde mi punto de vista, creo que este plebiscito es un acto del partido en el poder para llevar gente a votar. Porque saben que hay mucha gente disgustada con las acciones de este gobierno, no solamente de Wanda, de Ricky y la legislatura, ¿verdad? Pero sí, yo entiendo que para los puertorriqueños es importante resolver este conflicto que tenemos, ¿verdad? Que de hecho una de las consecuencias de este conflicto, Geraldine, es que no podemos enfrentar los problemas nuestros como pueblo porque estamos fracturados, porque aquí desconfiamos del que piensa diferente a nosotros en el área del estatus. Aquí se alimentó un discurso de que el que creía diferente a mí en esta área es porque es malo, porque quiere hacerle daño a Puerto Rico. Y es todo lo contrario. Todo el mundo, los que creen en una fórmula o los que creen en las otras, quieren el bien de Puerto Rico. Pero tenemos que tomar una decisión que de una vez y por todas resuelva esto. Créeme, el plebiscito no es la manera de hacerlo. Dicho esto, el que quiera expresarse, porque entiende que es importante hacerlo. En el plebiscito, obviamente tiene la libertad para hacerlo y yo también respeto eso. Muy bien. Doctor, en un minuto, por favor, dígale a los que habitan a Puerto Rico, que ya usted sabe que hay muchos puertorriqueños, dominicanos y personas extranjeros de otras partes que han hecho Puerto Rico su hogar. Por favor, dígale a los ciudadanos que habitan nuestra isla por qué se merecen su voto, por qué deben votar por usted. Yo no soy un político profesional, no soy alguien que ha vivido de la política ni que ha vivido del gobierno. Yo he sido médico por 42 años, fui pastor por 39 años y pongo a los pies del pueblo en Puerto Rico mi experiencia, mi trayectoria, mi conocimiento. Porque yo quiero que Puerto Rico vuelva a tener esperanza, porque yo quiero que nuestros niños se queden, nuestros niños, nuestros jóvenes se tengan esta esperanza de que se pueden quedar en Puerto Rico, porque yo quiero que aquellos que le sirvieron bien a Puerto Rico y que aportaron puedan enfrentar un retiro digno. Lo único que tienen que hacer es comparar quién soy y qué ofrezco con los demás y lleguen a sus conclusiones. Importante. Lo que ustedes decidan no solamente los afectará a ustedes, afectará a su familia y a las generaciones por venir. Muchísimas gracias, doctor César Vázquez. Ha sido un placer compartir este ratito con usted. Señores, esto es Acá Entre Nos. Hacemos la acostumbrada pausa y continuamos con más.